Hoy queremos compartir sobre la victoria sobre los sistemas mentales. Quisiera que entendieras que hay una batalla mental y como me la mostraba Dios, yo pensaba que era en Cuba nada más. O sea, o pensaba no, como uno está tan adecuado a sus variables y a su entorno, uno siempre la lucha, ¿no? Mental. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué es así? Pero ahora han puesto esto y ahora dijeron que aquello, fíjate, pero qué bichos son y date cuenta que si no es por aquí, te ganan por allá. Y uno en la batalla mental, ahí terrenal de tu día a día, pierde la referencia amplia, no solo del mundo, sino de la eternidad. Y no solo de la eternidad, sino la perspectiva divina. Se marca muy fuerte en la perspectiva de uno, la perspectiva humana, y luego uno cree que todo gira alrededor de uno, que todo tiene que ser como uno dice, pero, y me pregunto, entonces, donde no hay socialismo, donde no está Díaz-Canel, deben funcionar bien las cosas. Donde no hay comunismo, porque uno piensa, aquí la culpa es del comunismo, y la culpa es del gobierno, y la culpa, yo pregunto, ¿y donde no hay comunismo ya funcionan bien? Esas son las preguntas que yo me hacía. Y donde no está Díaz-Canel, allí sí funcionan bien las cosas. Allí no hay que tener una mente fuerte que se imponga. Allí todo funciona. Para un cristiano están todas las variables dadas en cualquier otro país donde no esté Díaz-Canel. Porque esas son las preguntas que yo me hacía. Y respondí, no. Veo y conozco hermanos y cristianos de muchos países que también están batallando, que también están enfrentando penurias aquí. Veo hermanos comiendo carne, jamón, comida rica, buena. Veo hermanos en carro enfrentando batallas muy fuertes mentales. Entonces yo me respondí, la cosa no era solo Díaz-Canel, está a nivel sistema. Y no está solo vestido de arma, porque digamos, ok, Corea del Norte, un país militarizado, un país totalitario, pero bueno, no debiera pasar eso en España y acaban de haber revuelta. No debiera pasar eso en Alemania y constantemente oímos inconformidades. Y donde un cristiano apenas puede florecer en una comunidad así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será por la presencia de armas? ¿Será que aquí uno dice, no, es la represión? Es que aquí no puedes hablar, es que aquí te matan o aquí aquello. Bueno, y en España y en aquellos países, o sea, tú dices, bueno, eso sí está bien en Corea del Norte, en cualquier, no sé, en cualquier país totalitario. Pero en los países que no hay ese nivel de guerra, hermano, entendí que son sistemas. Y son sistemas de pensamiento. Y por eso ahí le pedí a Dios que me hablara y este es el resultado de esa charla con Dios, donde ojalá que nosotros podamos entender que aquí en Cuba, contextualicémoslo nosotros, pero acordémonos que tenemos hermanos en muchos países que también están en una franca batalla con el sistema. O sea, llamémosle eso como le llaman en el mundo la Matrix, ese sistema de pensamiento, esa red compleja de sistemas y subsistemas donde no hay quien escape. Vas a ir por donde la Matrix diga, quieras o no. Vas a tomar un sendero decidido. Y tú dices, ¿quién dirige la Matrix? Pregúntale a la IA. ¿Quién dirige la Matrix? No. ¿Será Elon Musk? ¿Será George Soros? ¿Será Bill Gates? ¿Será Donald Trump? ¿Será Benjamin Netanyahu? ¿Será Emmanuel Macron? ¿Quién dirige la Matrix? Yo te digo, el diablo. Sin duda, el diablo dirige la Matrix. Dirige la Matrix porque es un sistema muy complejo que no se ponen de acuerdo. Si le hace falta hablar y echar la culpa a un ovni, el diablo lo inventa, lo pone, lo ven, le tiran fotos, hablan con ellos, oyen onda sonora y la culpa es del ovni. Los UMO, pues si no lo saben, búsquenlo por ahí para que vean. Son extraterrestres que viven en el planeta, supuestamente, y hablan y se comunican por las redes y tienen página y tienen YouTube y hablan en claves y predicen cosas y supuestamente pasan. Pero eso mismo pasa con los chamanes, con los gurús, con los rabinos, los sefardíes de Israel. Y todo el mundo está, ahora con la luna roja esta pasada, muchas profecías, viste, como lo dijeron. Pero se olvidan que los mayas también, que los aztecas también, que los brujeros cubanos, que los adivinos, se me fue el nombre del súper, que lo llaman de siempre. O sea, todos esos que auguran cosas, han estado por siempre.
no han sido de derecha ni de izquierda, no han sido todos hinduistas, ni todos brujeros, no han sido. Sin embargo, hay un ente común, un denominador común detrás de todo eso que se llama diablo, con todo su ejército. Por eso yo quiero que entendamos esto. Los gobiernos, hermano, y pongo esto aquí para que ustedes lo entiendan, siempre Dios lo va a usar. Y lo que vamos a usar hoy es, lo que vamos a empezar a hablar de los sistemas de pensamiento que se imponen, donde tú veas los gobiernos, pero espérate, va más allá de los gobiernos. Ellos lo articulan. Ellos tienen un poder ejecutivo que hacen valer lo que el poder legislativo pensó. Y esos poderes se dan la mano en Cuba y donde quiera y ejecutan, te guste o no, lo que se legisla a niveles también ultra elevados y ultra secretos. Por tanto, te voy a poner algunos ejemplos para que tú entiendas que siempre, cuando Dios ha querido, usa, los mueve, los pone, los manipula, los trabaja y al final Dios hace su voluntad. Había un rey que era el faraón, que era muy bravo en Egipto. Cuando Dios quiso, lo usó y le dio de comer al pueblo de Dios. Y si no hubiera sido por este gran malo faraón, Dios, el pueblo de Dios, se muere de hambre. Pero no solo que lo hizo, sino que le infiltró allí en la camada real a un judío, a un hebreo en este caso. ¿Ya? Y allí tuvo la salvación el pueblo de Dios a través de José. Cuando Dios quiso mostrarse poderoso y grande, lo usó como una marioneta, lo endureció para reírse de él y después lo echó al fondo del mar, como ya vimos. O sea, ¿era grande el faraón? Tan grande era que Dios así jugó con él. Lo volvió loco, le mató al hijo, le llenó de mosca, de plaga. No, Dios incluso lo usó. Y el pueblo de Dios en ese tiempo tuvo sustento. Pero podemos ver a Nabucodonosor, el grande en Babilonia. Igual, Dios lo usó y dos cosas tuvo que hacer. No solo reconocer a Daniel y a estos que eran hebreos, en los cuales había la presencia de la sabiduría de los dioses, sino reconocer al Dios de Daniel. Y cuando se puso molesto, cuando se molestó feo, entonces Dios lo humilló y lo puso a comer hierba como las bestias. O sea, amado, el problema no son los hombres. Por grande que sea el rey, por cosa que se crea, cuando Dios quiere lo vuelve loco, lo arrebata, lo pone a comer hierba. Eso no se nos puede olvidar para que no confundamos nuestro enemigo y peleemos contra Nabucodonosor. Nosotros tenemos un enemigo que está usando a los reyes a hacer sus trastadas, pero ¿cómo los está haciendo? Con un sistema de pensamiento, y ahorita lo voy a entender. Darío, el grande, Darío, un rey persa, de donde es Irán hoy, digamos el primer iraní. Bueno, antes de Darío hubo uno que se llamó Ciro. Ciro dijo, lo que Nabucodonosor quitó a los judíos del templo y trajo el oro y todo eso, por favor devuélvanselo y que hagan la casa de Dios y que ofrezcan sacrificio. Y cuando viene este otro Darío, ya medo persa, este Darío hace de nuevo lo mismo. Busquen el escrito donde Ciro, el grande, había escrito que a los judíos tengan el templo. ¿Y sabes por qué tuvieron templo los judíos? Porque un rey persa, un rey iraní que no era judío ni hebreo, dijo, busquen el decreto de Ciro, que ahí dice que había que darle todo eso a los judíos y denle el lugar, denle los utensilios, denle los materiales, ayúdanos y que se reconstruya la obra. Y los judíos tuvieron templo del cual se enorgullecían por un rey persa. ¿Ok? Imperios enemigos de Dios. Nabucodonosor, asirio, persa, medo persa. O sea, increíble. Después viene Herodes el Grande. Este Herodes fue el que, una vez que este templo había sido destruido y había estado, lo manda a reedificar y lo manda a arreglar. Herodes, el que en un momento dice, ¿cómo que van a ser el Mesías? Mándenlo a matar a todos los niños menores de 2 años. Le había levantado templo, la cultura de ese Mesías. Así, y organiza todo y manda que se organice todos los sacrificios. O sea, tú dices, ¿cómo si son reyes y son malos? ¿Por qué hacen esto? Cualquiera puede decir, no, lo hacen por dinero, no, lo hacen por jugadas políticas, por lo que sea, es hecho. Yo quiero que tú mires más allá. No, porque Donald Trump está apoyando a Israel, porque hay una jugada estratégica, por lo que sea. Pudo no haber sido así, ¿o no? Pudo haber sido al revés. No tiene más riqueza la India, o no tiene más riqueza, no sé, Irán. 10 veces más. Irán es, no sé, creo que es 90 veces el tamaño de Israel. ¿Por qué Trump no se asocia con Irán en vez de que con Israel?
casualidad. Bueno, así lo hace Dios. Esther y el rey Asuero, igual. El rey Asuero con todo su berro y todo eso, cuando Esther decide pararse a interceder por el pueblo judío, los defendió. Si no, los iban a matar a todos. O sea, cuando Dios quiere, hermano, usa una mujer, usa a un joven como José o como Daniel y decide y cambia el curso de las cosas. Y el pueblo es favorecido y no muere de hambre o no muere con la trampa de el malo que Esther estaba haciendo. O sea, hay muchos momentos en donde tú ves que la solución ha venido por alguien malo, alguien de los malos, alguien del gobierno. Y yo quiero que tú entiendas que está Dios por encima de todo eso. Pablo, hubo un naufragio y ya lo iban a tirar al mar. Echen este hombre al mar. Y halló en las autoridades gracia y dijo, hey, no, este no lo pueden tirar al mar. Si lanzan a Pablo al mar, se acaba la historia. Sin embargo, Pablo llegó a Roma porque halló una gracia con aquellos regentes romanos que guiaban en aquel navío. Así salvaron a Pablo y así siempre ha pasado. Y tú te has dado cuenta cómo muchísimas veces Dios opera. Por tanto, primero, Dios tiene el control sobre reyes y gobernantes. Ellos se creen cosas, pero al final Dios juega con ellos como una marioneta. Quiero que lo entienda y es importante que pensemos por aquí, porque qué duro se me hace a mí llevar a un cubano más allá de Díaz-Canel. Todo se queda en Díaz-Canel, el gobierno, la desgracia de estar aquí, el gobierno, porque estos son los malos. Y cuando tú lo tratas de llevar un poquito de ahí, dices, que tú serás comunista, ¿no? Si tú lo tratas de subir un poquito y de decirle, elévate un poquito para que vea el mundo. No, a mí no me importa el mundo, a mí me importa la corriente. El pan, tú no pasas trabajo, tú no pasas hambre. Entonces, tú no lo puedes llevar a un plano un poquito más allá, porque realmente están viviendo un nivel de amargura que yo les digo, se va a llevar sus almas, pero siempre el diablo lo ha hecho así, usa a los gobiernos, impone un sistema de pensamiento y se lleva sus almas, se traga sus almas. Y ya los seres humanos como que dejan de pensar, unos se van hacia ellos a darle gloria y otros dicen ya, o se van a la rebelión grande. Primero, quiero que entienda que Dios tiene el control. Segundo, que los gobiernos no siempre son justos, pero Dios lo usa para cumplir sus planes. Ellos podrán actuar en una línea, Dios les pone otro sentir, le mueve la zanahoria para aquí y ahora corren para acá, después se la ponen para aquí y ellos no logran articular, no ven ni a Dios ni al diablo. Por tanto, Dios, que puede más que el diablo, muchas veces los hace caminar en la frecuencia que Dios quiere. Y por último, el pueblo de Dios vive confiado, gane quien gane y esté quien esté. El pueblo de Dios, amado mío, sabe que nada escapa de su voluntad. Por tanto, ¿qué importa quién gobierne? Nosotros tenemos que vencer ese sistema porque los hermanos de Estados Unidos también tienen otro sistema. Y es humano, guiado por demonios y también les oprime y también tiene que vencerlo. Y tú puedes decir, pero Díaz-Canel no está en Estados Unidos ¿y qué? Pero ¿será Donald Trump? No, es un sistema donde Donald Trump lo encarna, lo dirige, lo preside, pero hay un sistema. Hay algo que te hace fuerza mentalmente. Hay algo que se orquestó y se planeó para que tú cojas el rumbo a la destrucción. Por tanto, cada país, hermano, miren, desarrolla un sistema político, cultural, un sistema social que influye en la mentalidad de sus habitantes. Cada país lo organiza. Muchas veces esa estructura es lo que se llama la matrix, o sea, cómo se organiza el país. Hay países, y ahora te voy a enseñar, por ejemplo, cómo funciona esto en algunos países. El cristiano, por tanto, hermano, no está llamado a destruir sistemas, pero tampoco está llamado a ser absorbido por ellos. Cuidado, nosotros no, ni los primeros cristianos contra Roma, ni nosotros actuar contra el socialismo, el comunismo, ni los cristianos que están en Corea contra el reino de Kim Jong-un. Ya, nuestra misión es discernir y mantenernos libres en Cristo y ser luz. Si tú no te mantienes libre en Cristo, hermano, los gobiernos con su sistema de pensamiento te van a infundar miedo y vas a sucumbir. Ejemplo de estructuras. En Estados Unidos hay una estructura de pensamiento y una mentalidad y un sistema que es éxito, ganancia, mercado, competencia. Ahí está. ¿Qué hay en Estados Unidos? Eso. Si tú te vas para Estados Unidos, yo no sé por dónde te va a venir deseo de ganar mucho, pero te va a venir deseo de ganar mucho. Yo no sé cómo te va a entrar por los poros, pero tú vas a sentir necesidad de ganancia, de éxito, de competir, de disfrute. Un niño, si viene
de un país de refugiados palestinos, o un niño de Cuba, o un niño de España. Siente al llegar a la adolescencia, cuando empieza a desarrollar, necesidad de ganar, de prosperar, y se empieza a sentir ese ego de ser americano, porque hay un sistema de pensamiento. Esté Donald Trump, esté Joe Biden o esté Elon Musk, el que esté, llegas a Estados Unidos y empiezas a percibir eso. Japón, llegas a Japón, de donde llegas y empiezas a sentir disciplina, deber colectivo, trabajo y trabajo y trabajo hasta el sacrificio, o sea, hasta morir. Esa es la cultura. Ese es el sistema de pensamiento. Por tanto, cuando tú trabajes 18 horas en Japón, tú no sientes que estás haciendo nada malo. Cuando tú abandones toda la familia, cuando tu hijo se suicide, como ocurre mucho en Japón, muchos suicidios, tú no sientes que estás haciendo nada malo. Porque el sistema de pensamiento en Japón así es. Trabajo, trabajo, disciplina, 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 sacrificio, consagración, disciplina, disciplina, abnegación. Bien, deberíamos combinar un poco con esa cultura y darle un poco quizás del carisma latinoamericano. Pero no, ese es el sistema. Y cuando llegues allí, tú no vas a sentir y vas a llamar a tu mamá y decir, no puedo. Y a tu papá no puedo. En Arabia Saudita es la religión como estructura central de la vida pública y privada. Si tú llegas a Arabia Saudita, hermano, esos países donde los carros todos son blancos, para que entiendan, todos son blancos. No puede haber de otro color, todos blancos. Quiero decirte, las aceras, unas para allá y otras para acá. Para mujeres y para hombres. La mujer que no traiga el velo y todo aquello ya tiene una policía de recato de la mujer en los países islámicos. Desde que tú llegas allí, todo huele a eso. El pasaporte, la planilla, los carteles, los postes, todo. Cuando tú lleves un año en esa cultura, inevitablemente tu mente cambia. Tu mente se islamiza. Porque ¿qué quiere decir Islam? La palabra Islam quiere decir sumiso. Y cuando tú estés un tiempo allí, eres sumiso. Entonces, yo te pregunto, si tú eras latino, dices, ¿cómo yo llegué a ser tan sumiso? El sistema te fue haciendo así, ta, ta, ta. ¿Y cómo lo hace? Por la televisión ponen a 2 que ejecutaron o a 3 que sentenciaron, la Corte Suprema, la nueva ley. Sale un predicador islámico, porque el profeta Mahoma, santo sea su nombre, dice en el sura tal de la el santo Corán. Y cuando tú lleves un año, te guste el Corán o no, te guste Mahoma o no, creas en el ayatollah o en el líder que sea, tú estás influenciado por esa cultura. Y hay un sistema de pensamiento. Y tú empiezas a ser, si logras ser cristiano, cristiano amoldado al ambiente islámico. Cristiano respetuoso de la estructura islámica. Y a tus hijos le enseña el respeto al ambiente islámico y todo lo que hay allí. Y el día que te tengas que comprar un carro, ¿de qué color te lo compras? Blanco. Entonces tú dices, pero yo soy latino, mi identidad. Eso aquí no funciona, váyase para allá. Aquí no funciona así. Porque son entidades, son tentáculos de gobierno, son ideologías, son sistemas de pensamiento. Y eso para ellos, su cosmovisión es que el mundo debería ser islámico. Como Japón quisiera exportarle al mundo entero disciplina, como Estados Unidos quisiera exportarle al mundo emprendimiento, éxito, ganancia, poder, alcance, como Cuba quisiera exportarle al mundo comunismo. Todos, si fuéramos comunistas, el mundo estaría bien. Como quería exportarle al mundo la antigua Rusia. O sea, lo triste, y esto es antropología, lo triste en el hombre es que cree que su mundo es verdadero y todos deberían tener mi mundo. Cuando la Iglesia Católica se empoderó, la Católica Apostólica Romana hizo unas cruzadas que se llamaban así, las cruzadas, donde mataba a todo el que no entendía la Santa Iglesia Madre. Y todo el mundo debe ser católico. De ahí moros y cristianos, todos para allá, eran herejes. Eran perseguidos igual. ¿Por qué? Porque la mentalidad es que todo el mundo tiene que ser católico, como todo el mundo tiene que ser musulmán, como ese mal está en el hombre. Todos debieran ser esto, todos debieran vivir esto. En Arabia Saudita, en Corea del Norte, llegas y hay una mentalidad de control, seas turista o no, control absoluto. Hubo un turista, escuchen, un turista americano, búsquenlo por las redes, que se le ocurrió tomar fotos a un piso de un hotel donde era solo exclusivo para oficiales. Tomó fotos, no las publicó. Corea del Norte lo tomó preso. Y Estados Unidos se echó, no sé si fueron 10 años en el debate de devuélvamelo, devuélvamelo. Un joven como 10 y pico años, turista, hasta que por fin Kim Jong-un que está, se lo dio
a un presidente americano. Cuando vino en el aeropuerto, llegó vivo, vio a los padres, pero no entendía, no articulaba, y a los 2 días murió. Y Corea dijo, aquí salió bien, vivito. Ustedes vieron que se lo entregué vivo. Le echaron una sentencia allá por tomar una foto. Y el muchacho dice, yo fui jugando, yo tengo una foto jugando. Puso en el ascensor el piso tal, subió, tomó foto. Ya. Te equivocaste, pero grave, te equivocaste. Y se murió. Ahí está por las redes. Ahí están testificados los médicos que lo atendieron. Cuando vieron, le buscaron marca de tortura y eso, toda la explicación que dan médicos. Dice, ¿cómo pueden ser esas cosas? Así son. Ve y tira fotos. En el aeropuerto te lo advierten, señor, aquí no puede tomar fotos. Busca por internet fotos para que tú veas. Señor, no puede tomar fotos. Pero ¿cómo puede existir un país así? Sí, cámbialo. Ve allí a ver si toma fotos, porque es una estructura de pensamiento. Eso, los hermanos que quieran salvarse en Corea del Norte, no se podrán salvar. No, tendrán que ser salvos y entender cómo vencer al sistema, que es de lo que Dios quiere hablarte hoy. ¿Cómo vencer el sistema coreano? ¿Cómo vencer el sistema americano? Igual, con su ínfula, con su éxito, con su ganancia. Allí es la ideología Juche. Autosuficiencia nacional, rechazo a la dependencia de otros países, el cierre al mundo exterior, mentalidad y control absoluto de la mente y culto al líder. ¿Te guste o no? Es así. Israel, mentalidad de defensa y desarrollo. Un país que vive en guerra, un juego de palillito chino para jugar. En Israel piensan cómo ponerle una bomba o defenderte o que dispare una centella porque Israel tiene una mentalidad ya de tanto tiempo de guerra. Desarrollo, apertura al debate y creatividad. Es la meca de la homosexualidad en el Medio Oriente. Mundo, desarrollo, prosperidad, creatividad. Identidad nacional ligada a la religión. Nosotros somos el ombligo del mundo, Israel. El Dios es de Israel. El resto de los pueblos tienen que esperar por nosotros. Nosotros gobernamos el mundo. El judaísmo como cultura raíz, como raíz cultural y nacional. O sea, si tú vas a Israel, hermano, muy probable que a los 3 días o te dejas la barba, o te pones el kipá, o vas a celebrar Yom Kippur, o exaltas que el resto de las naciones deberían de ser como Israel por la democracia. Cuando tú vayas a Israel, el día que vayas, te vas a sentir como que el mundo debe aprender a ser como Israel. Pero eso mismo te va a pasar en Alemania, te va a pasar en Japón o en Estados Unidos. Esto hay que vivirlo, hay que aprender. Hay un sistema de mentalidad que te convence. Y no han venido argentinos a Cuba a pesar de la pobreza y dicen, es que este sistema de igualdad, este sistema justo, este sistema de educación y salud gratuita debiera ser el mundo. Y han armado partidos socialistas en Argentina y en otros países muy fuertes. Y no se llevó la izquierda en América del Sur. Tú podrías decir, pero nuestro modelo, sí, nuestro modelo inspiró. Y Venezuela, Argentina, Chile, que nunca había tenido izquierda. O sea, son esquemas de pensamiento. Y el que convenza, convence. ¿Y dónde quedan los cristianos ahí? Sumidos a esos sistemas de pensamiento. Estamos debajo de esos sistemas de pensamiento. Así que aquellos que dicen, a mí no me importa el presidente, te equivocas. Los presidentes deciden mucho. Porque mandan aquí. Yo no estoy con los chimbados, lo dicen los mexicanos. Hazte el loco. Hazte el loco y deja de mirar eso para que tú veas. Esa gente decide en qué se va a pensar, cómo se va a vestir, cómo van a dirigirse, qué trato va a haber, por dónde se camina, qué desarrollo va a haber, cuánto vas a ganar, qué van a consumir tus hijos, qué van a consumir digitalmente y en el aula. Cuando quieren esta doctrina le pagan más a los maestros para que le enseñen. Cuidado con eso. Deciden mucho. Y ellos tienen quien los posea y los gobierne, que son seres espirituales y muchas veces no es Dios. Así que, te guste o no, ahí están. Entonces, esas mentalidades están inspiradas. Y déjame decirte, siempre ha sido así. Los sistemas siempre han sido así, humanamente han sido así. Te hablo de los 3 primeros siglos. ¿Quieres ver? Los cristianos, cultura romana, cultura griega, cultura palestina, aquella diáspora, y mundo oriental, religiones árabes y todo eso. Esa cultura estaba. Cuando los cristianos estaban en el primer siglo, hermano mío, al emperador había que rendirle un culto. No un homenaje sencillo, un culto. Piensa tú ser cristiano en aquel primer siglo. ¿Hubieras adorado al emperador?
¿Sabes tú cuántos cristianos fueron perseguidos tan solo por decir que tenían otro César, otro rey, y en este caso Jesús? Supuestamente la paz romana, esa paz del imperio que era un control militar y político. Los primeros cristianos estuvieron en ese ambiente y esa era la mentalidad romana. ¿Cómo identificarte con una nueva secta judía, con un nuevo rey en medio de una persecución donde persiguen precisamente lo que tiene otro rey? El pragmatismo legal, la ley romana, la jerarquía social fuerte, los ricos, ricos, ricos y los pobres, pobres, pobres. Donde tú eras literal y legalmente menospreciado. Por ley tenías que ser menospreciado porque no eras romano. Así de sencillo. Mentalidad de poder militar, de expansión, era eso. Guerra, ahora vamos a conquistar la Galia, ahora vamos, el César dice, y allá, ejército militar. Esa era la cultura. Yo sé que nosotros, hermano, lo común es decir, a mí eso no me aporta porque yo estoy en otro tiempo. Sí, lo que quiero es decirte, cuando llegues al cielo con aquellos cristianos, tú verás que no puedes justificarte. Cuando tú empiezas a hablar de que el comunismo me impidió ser cristiano, o Señor, el problema era Díaz-Canel, te van a decir, ven, te voy a presentar a don Augusto César. O te voy a presentar a Calígula. Ven para que conozcas a Nerón. Ven para que conozcas a Decio, a Plinio, a Trajano. Ven para que veas cómo vivían los cristianos bajo estos emperadores. Ven un momentico. A ver por dónde le da Díaz-Canel a estos emperadores. Para que tú veas que no le llega ni a los tobillos en crueldad, en mente sanguinaria, en manipulación, en imperio. Ven para que tú veas en tirarte a los leones. ¿Cuál de nosotros ha sufrido la mordida de una lagartija por Cristo? De una lagartija. Y esta gente les arrancaban los hijos y se los tiraban a los leones. Y era una mentalidad. Y era la mentalidad del hedonismo. ¡Ah! Y de la sangre y del placer. No, es que hoy las mujeres andan en semidesnuda. No. Ven para que veas la cultura griega. Ven, tú dices que no se puede ser cristiano. Ven. Para que tú entiendas, cuando no era video, ni era plástico, ni era papel, era en carne y hueso públicamente. Ven para que veas. La cultura helenista. Ahí en carne y hueso, visible, palpable. Que no se puede ser cristiano. Te voy a presentar esas culturas. La cultura de estos precisamente árabes, estas facciones que habían en la diáspora, que eran muy contra judíos. Y quiero que tú entiendas. O sea, o la cultura del helenismo, de las filosofías. No es que hoy, que si esto, que si las redes, que si... No. Cuando estamos hablando de una cultura alta, una cultura de filósofos, estamos hablando que tú venir a hablar de cristianismo eras choteado. Eras choteado. ¿De qué tú vienes a hablar? ¿De qué locura es esa? Con los filósofos, los epicúreos, los estoicos. ¿De qué tontería tú estás hablando, muchacho? Que un judío era Dios. El tonto hijo de José María ese. Dios, no me digas. Entiéndelo, que todavía tú y yo tenemos un preámbulo cristiano del mundo que podemos decir, yo soy cristiano. Cuando que tú no podías decir eso, porque eras literalmente abucheado. Literalmente eras el hazmerreír. Yo soy cristiano, ¿sí? ¿De qué Cristo? ¿De Teudas o de Judas o del loco ese nazareno que anda por ahí? Que lo mataron, lo encueraron ahí. ¿De ese? Llévese al demente este, que lo que nos da es ganas. Y esas eran las estructuras de pensamientos. Y ellos también sentían miedo, temor, susto, vergüenza, quizás en algún momento de la discriminación. Su ropa era diferente, su hablar era diferente, sus negocios eran diferentes, sus tratos eran diferentes. Y tuvieron que vivir en culturas muy fuertes. Ellos también tuvieron hijos, también tuvieron que mantenerlos, ellos también tuvieron esposas, también necesitaron fabricar casas, ellos también pasaron fríos, ellos también se vieron sin dinero, también tuvieron que trabajar muy fuerte de sol a sol. Entonces, es necesario que entiendas estas cosas y esta cultura para que como cubanos y latinos entendamos que no tenemos excusa. Y que hay una mentalidad y hay un sistema de pensamiento que tenemos que ganarle sí o sí. Y hoy en la primera clase donde quiero nada más enseñarte cuál es ese sistema de pensamiento. En la próxima, Dios permita que nos dé el Padre cómo vencerle a ese sistema, porque todo está aquí. Y la batalla va a estar aquí. Y si tú sucumbes, perdiste. Y si tú pierdes en esa batalla de guerra, perdiste tu alma. Quiero que lo entiendan, escuchen bien,
que no estoy hablando de Díaz-Canel, estoy hablando de tu alma eterna, donde hoy es Díaz-Canel, del lado allá es Putin, y antes era Herodes, y antes era Nabucodonosor, y siempre han sido sistemas de pensamiento, donde Daniel debió haber sentido mucho miedo de decir, yo no adoro la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Qué qué? Que no voy a adorar la estatua. ¿Qué qué? Tú estás loco. Tú estás loco si tú no adoras esa estatua. No la voy a adorar. Y debió haber sentido miedo. Y cuando le echaron en el foso de los leones, un rugido de león mete miedo. Lo que tristemente para ti y para muchos en este mundo hoy, eso es fábula. Eso no pasó. Eso fue una fábula. Alguien lo escribió. Qué triste. Por lo menos está escrito que Nabucodonosor sí se volvió loco y que terminó hablando de dioses y que tenía mucho temor de aquellos que había traído como esclavos desde las regiones conquistadas. Recuerden que hubo un cautiverio judío hacia Babilonia. Y este rey, en su historia, y búsquenlo para que vean, está cómo tembló. Porque Daniel dijo, no voy. Hoy para ti, si no, yo lo siento, el gobierno, el partido, el tiempo, la civilización, la era, la ley tal me obliga, y todo o te justifica, o te da permiso, o te calma la mente. Y eso nos va a pasar factura. Porque ir contracorriente hoy se está haciendo difícil. Pero lo que quiero que tú entiendas, que todo esto fue real historia. Esto no fue inventado. Esa cultura griega era así, la cultura romana era así. Y ser cristiano en esos tiempos hubo que tener mucho del espíritu para poder hilar. Por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que no se puede ir a los baños públicos? Baños donde los esclavos bañaban a sus dueñas desnudas y le pasaban jabón, esponja y la volteaban. ¿Sabe? En esa cultura el único que no podía ir a ese baño, el marido de la bañada, porque él tenía que verla desnuda en su recámara. El resto del que pasaba podía verla. Todo el que quería podía verla. ¿Dónde dice la Biblia que no se haga eso? Estos primeros cristianos que eran además esclavos tuvieron que definirse si ir o no ir, si ver o no ver, si hacer o no hacer. ¿Dónde dice la Biblia no ir al circo romano? Donde mataban seres humanos, gladiadores, a veces conquistados, bárbaros de otras naciones. ¿Dónde dice la Biblia que no se podía ir a ver sangre, como lo degollaban, como se lo comían? Eso, hermano, eso debe ser cruento. Ellos tuvieron que tener una guianza de parte de Dios de tal manera que no fueron, a pesar que la Biblia dice, no vayas al circo. Ellos tenían una inspiración de Dios de tal manera que en ese tiempo, haciéndose estaba la Biblia, ellos no la tenían compilada como un canon y tuvieron que decir. Por tanto, hermano, es muy fuerte. Y la cultura judía era muy fuerte para los propios cristianos porque ellos esperaban al Mesías y este que había venido no lo es todavía para el de ellos el día de hoy. No lo es. Así que para tú ser cristiano, mira, en primer lugar, había una ley y una tradición muy fuerte. No por gusto tiene la Biblia muchos libros como Romanos, Gálatas y demás que es contra los judaizantes. Porque hicieron guerra. La esperanza mesiánica ligada a la liberación política. El Mesías nos tiene que liberar. Oye, no, el Mesías viene por amor. ¿Qué amor de qué? El Mesías tiene que liberarnos de Roma y de cuanto imperio hay. El mesianismo ligado a liberación política era la cultura. Y tú decir en ese primer siglo que eras cristiano, ibas a ser abucheado porque tu Mesías no le ganó a Roma. Y se iban a reír de ti. Esas son cosas que quizás tú no has analizado, que para ti decir que Cristo es Dios o que Cristo existe, hoy es un hábito, una cultura, el mundo se cristianizó malamente, pero cuando aquello no se podía hacer, y si se hacía, eras un loco. Pero además el fariseísmo te mataba. ¿Qué hacía Pablo? ¿A los pies de quién estaba Pablo cuando lo apedreaban? A los pies de Esteban, dice la Biblia. Cuando los mataban a pedrada, Pablo estaba ahí y después de ahí salió a perseguir cristianos para seguirlos matando. Porque era fariseo y los fariseos eran judíos y los judíos eran religiosos y además eran parientes de sangre de la misma tribu, primo, sobrino, cuñado, tío, ahí y te mataban a piedra. Yo te pregunto, ¿cuándo te están persiguiendo a ti para matarte a pedrada? Los mismos de tu cuna, de tu primo, ¿verdad que no? En la India es donde queda eso, en los países de África, en Argelia, donde están los terroristas estos musulmanes. Y había una separación étnica muy fuerte.
sea, fueron cosas que sufrieron ellos de una separación étnica violenta. No eres judío, vete. Tú eres un cerdo, tú apestas. Tú y yo no hemos sufrido eso. No hemos nunca pasado por esa separación étnica donde tú eres discriminado. Entonces, yo te pregunto, ¿se compara Díaz-Canel? ¿Se compara Donald Trump? ¿Se compara cualquiera de los presidentes de hoy con este tiempo? No. ¿Tendremos entonces derecho a justificarnos el día ese? No. Es importante que entiendas que así fue. El mundo oriental igual. Zoroastrismo, misticismo, deidades, dualismo religioso, el yin y el yang desde entonces anda. Reinos autoritarios, monarcas. Hermano mío, créeme, nunca ha sido fácil ser cristiano. Bájalo un poquito, por favor. Nunca ha sido fácil ser cristiano. Nunca. Y siempre la batalla ha estado aquí. Aquí estamos viendo en el tiempo. ¿Qué quiero que entienda? Como vida, el cristiano nunca ha estado en un lugar. Dios no nos dejó en el mundo un ambiente expedito así. Este es el paraíso para que tú vivas. Dios ha prometido que esté el rey que esté y el gobierno que esté, no te desamparará. Y Dios, si tiene que mover al rey, lo va a mover. Y si tiene que meterle una zancadilla, se la va a poner. Y si tiene que quitarlo, lo va a quitar. Pero lo que Dios no va a entender nunca es que tú lo abandones o lo dejes o pierdas la comunión con Él, porque el gobierno, las medidas, las reglas que impone y las leyes a ti te hagan sucumbir. Y ya Dios no puede ser Dios. Eso no lo va a entender nunca. Que no va a entender nunca que tú digas, no, es que aquí hay que hacer tal cosa. Es que aquí, no, es que tú a mí no me entiendes. Tendrías que vivir aquí. Yo te digo, cuando vayas a decir eso, vuelve a oír esta enseñanza. Cuando tú vayas a decir eso, vuelve a oír esta enseñanza. Para que tú te compares, para que tú veas que siempre ha sido así. Tú no has estado expatriado, exiliado. A ti no te han llevado preso para otro país, preso. No es, ay, qué rico, nos vamos a Babilonia. ¿Quién quiere ir a Babilonia? No, vamos preso. Preso a trabajar. Ya, preso esclavo. Tú nunca has estado. Estos tuvieron que ser cristianos allí. Por tanto, ¿qué dice la Escritura, hermano? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros, dice la Biblia, somos de otro mundo, de los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Esa mentalidad, cuando no es tuya, entonces vas a sucumbir. Cuando tú no sabes que tú eres de otro mundo, tú te vas a aplanar y te vas a agachar y te vas a acomodar a este mundo. ¿Por qué? Porque se te ha olvidado que tu ciudadanía, tu carnet, tu pasaporte dice si ciudadano del cielo. Si a ti se te olvida eso, tú te acomodas a estos sistemas. Tú vas a pensar que el modelo tuyo también tiene que ser extendido para el mundo entero. Tú vas a pensar que si el mundo entero fuera Estados Unidos, o si el mundo entero fuera como Israel, o deberían venir a Japón. Vas a exportar modelos humanos y eso no tiene ningún sentido. Romanos 12:2 dice, para aquellos que estaban bajo el imperio romano, precisamente viviendo en Roma, que si no lo saben se le llamaba Roma Babilonia, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué mandaba Dios a aquellos que vivían bajo Roma? Transfórmense la mente. No se amolden, no se adapten, no se dejen llevar por el sistema de pensamiento. No se dejen dorar en el horno de ese sistema. No vibren con ellos, no funcionen con ellos, no les crean. Entiende lo que dice la Biblia para cuando empecemos a hablar ya de Cuba, puedas tener el preámbulo. Lo que Dios quiere decirte es que hay muchísimas cosas que las hemos hecho como borregos. Y que hay muchísimo miedo en nuestros huesos. Y que hay muchísima actitud pasiva, contemplativa, efímera, superficial, por una mentalidad que hemos adquirido del sistema. Somos más pobres en pensamiento que en capacidades. Tenemos muchísimo talento y dones, pero ajustados al sistema no pueden aflorar. Nos hemos respondido con excusas comunes, como las que dan los mortales coterráneos nuestros. Nos hemos atrevido a darle a Dios la respuesta que le da el vecino que no tiene a Dios.
Nos quejamos de la misma manera que se queja aquel que está en un determinado lugar en Cuba que no tiene a Dios. Y Dios nos está oyendo y viendo. ¿Por qué? Porque se te ha olvidado que no eres ciudadano de este mundo. Se te está olvidando que otros han vivido en otros sistemas iguales o peores. Y todos han sido sin Dios. Porque yo les pregunto, ¿cuál fue el sistema de Dios? ¿El de David? ¿El de Salomón? Porque en el de Salomón se hicieron templos a otros dioses en el tiempo de Salomón, por si no lo saben. Pero en el tiempo de Salomón, vamos, si fuéramos a imitarlo, lo único que imitaríamos es la poligamia. 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Si fuéramos a decir, yo quiero ser como Salomón, eres un polígamo. ¿Ya? Y un debatido luego en que no sabía ni para dónde quedaba el norte ni el sur en cuanto a moral. ¿Qué hacemos? Como David. ¿En qué tiempo? En el tiempo que traicionaba a su mejor general y amigo. Queremos ese reino. El reino de David, además, donde sus propios hijos estaban quitando el reino, amando el poder, dividiéndolo y poniéndolo en fuga. Y actuando en incesto o en pecado y con una hermana sexual. ¿Cuál es el reino perfecto? ¿Cuál es el tiempo en donde en la tierra se ha vivido un reino hermoso y perfecto? Es para que entiendas por qué tienes que aspirar al otro reino, al otro tiempo donde Dios va a disponer un tiempo para que Él pueda. Por tanto, lo dejamos hasta aquí. Yo quiero que entiendas luego los países del famoso Latán, de Latinoamérica y de Cuba. Quiero que entiendas los sistemas como en México, para que entiendas dónde tu mente se queda esclava, dónde tú no haces clic y dónde te atoras, así como hacen clic algunos en Estados Unidos y se atoran en el mercado o se atoran en el negocio o en el ideal del éxito y se atora su cristianismo o se atora en Corea del Norte. Pero yo no pastoreo coreanos ni americanos, yo pastoreo cubanos. Yo pido a Dios que nos quiera hablar próximo sábado sobre dónde nosotros nos hemos esclavizado como sistema mental. ¿Por qué no hemos entendido que por arriba de los gobiernos está Dios? Que Dios pone y quita. Cuando yo empecé a entender eso, yo asumí verdades muy, muy, muy fuertes. Como era necesario que aquellos que dijeron no hay Dios, vieran lo que les pasa a los que dicen no hay Dios. Que no murieran jóvenes, para que vieran lo que era un proyecto sin Dios. Para que vieran lo que era la imposibilidad de contener al hombre en su maldad, en su rabia, en su corrupción. Para que vieran que no hay modelo humano, ni el de Feuerbach, ni el Federico Engels, ni Engel, ni Lenin, ni ninguno que pudiera decir, sin Dios voy a sacar lo mejor del hombre. Es necesario que lo veas. ¿Quieres probarlo? Vamos. ¿Cuántos años quieres? 70 en Rusia, en Unión Soviética, en Cuba. ¿Cuántos quieres? Vamos a probar. Vamos, procuren sacar algo bueno del hombre sin mí, diría Dios. Vamos, jueguen a eso. Y todos los tontos que le sigan y le crean que yo no existo y que no hay Dios en el cielo, vamos, síganlo. Arriba. Cronómetro arrancado. ¿Cuántos años quieren? Para que se rindan. Pero no van a morir rápido. Van a comerse el chocolatico, el dulcecito que ustedes fabrican al decir que no hay Dios. Van a comerse hijos. Van a tragarse ateos. Van a tener lo que ve un ateo en potencia. Van a tener que ver lo que es la sangre, la rabia. Lo van a ver. Esto no se acaba el juego, aunque ya entendí en el inciso B. No, inciso B no. Toma tiempo. Que tú dijiste que no hay Dios. Y los que te siguieron, que dijeron que no hay Dios, tranquilo. Toda la cantidad de ladrones, corruptos, hombres ateos, sanguinarios, tienen que sufrirlo. Pero ¿cuándo lo vamos a entender? Cuando entendamos que Dios está trabajando por arriba de los hombres, por arriba de los gobernantes. Debiéramos entenderlo cuando nuestro prójimo se queje y decir, nosotros fuimos partícipes, fuimos cómplices. Invocamos a dioses ajenos, invocamos a hombres, cambiamos, dice la Biblia, a Dios, al Creador por la criatura. Por semejanza de hombre, de cuadrúpedo, dice la Escritura, de aves, de reptiles. Así que tranquilo, escapemos ahora con la mentalidad de Cristo. Venzamos el sistema mental con la mentalidad de Cristo, pero tiene que Cristo dárnoslas. Si no saltas a opositor o a guerrero, a tumbador de régimen, y por allá tampoco anda Cristo. Por allá tampoco anda Cristo. Así que, ¿qué hay que hacer? Agarrarte de la mente de Cristo, donde tú y los tuyos van a poder ser bendecidos no solo en esta tierra, sino dar el saltico o el salto gigante a la vida eterna. El salto grande donde tú y los tuyos preserven la vida aquí hasta que Dios quiera y puedan saltar a la eternidad. Vamos a orar. Quisiera que Dios nos hablara de esta estructura, de estos pensamientos
de la pereza, del hedonismo, del analfabetismo funcional. Dios quiera que podamos entender algunas cosas que nos están golpeando como cultura. Padre, ¿cómo escapar del laberinto mental donde nos han traído? Señor, elévanos bastante, no solo geográficamente a otras naciones, sino en el tiempo, cronológicamente en el tiempo. Elévanos para poder quitarnos la autocomplacencia. Elévanos para dejar de ver culpables a otros. Elévanos para verte grande, hermoso, cercano. Para no caer en la justificación vana y marañera de Dios, tú me entiendes, tú me conoces, la culpa es de otro. Señor, si puedes transportarnos, mostrarnos los tiempos en que han vivido tus hijos, bajo culturas muy férreas, bajo estándares humanos de sectas, Dios mío, de castas, donde, por ejemplo, tener el pie grande es vergonzoso, o donde montar a caballo, o donde saber leer es vergonzoso para una mujer. Señor, culturas que han sumido en el dolor a familias y a generaciones enteras, y allí ha habido cristianos, hijos tuyos. Por favor, Dios, háblalo a nuestro corazón para quitarnos la justificación, para poder tener paz, gozo, aún a pesar de estos tiempos, para poder tener tiempo para servir a otro, aún en estos tiempos. Háblanos, Dios, y descúbrenos el verdadero enemigo y esa matrix, la cual como una red ha atrapado al mundo y en la cual estamos nosotros. Ven a alumbrarnos para escapar de esa matrix. En el nombre de Jesús te lo pido, que sea tu sangre bendita, que sea tu poderoso espíritu el que nos traiga a la luz verdadera. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.